En 1917, un jovencísimo Luis Buñuel llegó aquí, a la mítica Residencia de Estudiantes de Madrid, y aquí se quedaría 7 años. En ese momento, este lugar era un hervidero creativo y artístico, donde también estaban Federico García Lorca, Salvador Dalí o el aragonés Pepín Bello. Este sitio marcaría su vida y su profesión. En un primer lugar, cuando Buñuel llega a la residencia de estudiantes, se encuentra con Lorca, que Lorca era una obra de arte en sí mismo. Y en ese momento, pues claro, Buñuel es un bruto aragonés, según sus propias palabras, y esa influencia de Lorca le hace descubrir otro mundo, el mundo de la poesía, un mundo mucho más culto. Federico García Lorca causó una gran impresión al genio de Calanda. Así lo reconoció él años más tarde en su autobiografía Mi último suspiro. De todos los seres vivos que he conocido, Federico es el primero. No hablo ni de su teatro ni de su poesía, hablo de él. La obra maestra era él. Me parece incluso difícil encontrar a alguien semejante, ya se pusiera al piano para interpretar a Chopin, ya improvisara una pantomima o una breve escena teatral, era irresistible. Podía leer cualquier cosa y la belleza brotaba siempre de sus labios. Tenía pasión, alegría, juventud. Era como una llama. Él quería ser escritor y ahí encuentra, cuando llega a la residencia, gracias a García Lorca y a los otros miembros de la generación del 27 que lo rodeaban y que principalmente eran escritores y poetas, él quiso ser poeta. Lo que pasa es que le costaba mucho escribir. Supo explicarse quizá mejor o que su lírica tuvo un reflejo mejor a través de la cámara de filmar que no a través de la pluma estilográfica, ¿no? Un singular estudiante llamado Salvador Dalí llegó a la residencia 3 años después de que lo hiciera Buñuel. Aunque el primero que se fijó en él fue otro aragonés, Pepín Bello. Pepín Bello, un joven que también se aloja en la residencia de estudiantes, un día ve la puerta de la habitación de Dalí entreabierta, se acerca a curiosear y descubre sus obras y al propio Dalí pintando. Dalí se había dejado la puerta entornada. Le pregunté si podía entrar y él me dijo que sí. Los esbozos eran muy buenos. Le pregunté si los había hecho él y me respondió que sí. Después me fui a informar rápidamente a Luis y a Federico de que el catalán aquel tan raro era un pintor excelente. Enseguida nos volvimos a presentar todos en su cuarto y rápidamente lo incluimos en nuestra pandilla. La relación va a ser de amistad, va a ser una también de esa competencia que tienen todos en la residencia de estudiantes, pero va a ser una amistad que va a fructificar por ejemplo, pues en el gran retrato que le pinta a Buñuel y también en unas obras, unas aguadas, el que aparece y se reconoce perfectamente a Buñuel. A mí me parece que el encuentro extraordinario aquí entre Lorca, Buñuel y unos años después Dalí es el evento número 1 quizás de la historia de la cultura española. Oh, fíjate. Es un encuentro extraordinario. Pero luego la gente que había... Con la presencia de Alberti y otros. Nuestras charlas, nuestro trabajo, nuestros paseos, nuestras borracheras, los burdeles de Madrid, los mejores del mundo, sin duda, y nuestras largas veladas en la residencia. El jazz me tenía cautivado. Me había comprado un gramófono y varios discos norteamericanos que escuchábamos entusiasmados mientras bebíamos grogs al ron que yo mismo preparaba con entusiasmo. A decir verdad, Lorca y él serían mis mejores amigos. Creo que ahí sí que fue como un caldo de cultivo para todos, también para Lorca, también para Dalí, o sea que entre todos ellos, para Joaquín Amigo, para Pepín Bello, para tanta gente. ¿Qué recuerdos te contaban de aquí, de la residencia, del día a día? La importancia de la amistad, la importancia de esta explosión de cultura, ¿no? Porque había dos momentos muy importantes para él. Había aquí en la residencia y después en París con los surrealistas. Y lo que yo no entiendo es cómo es posible que en una generación tienes toda esa gente en Madrid, toda esa gente en París,
y que fue esa explosión de creatividad, de pinturas, de música, de arte y de cine, porque era el principio, el principio del cine, y eso es fantástico. Que además estaban muy conectados con la residencia de señoritas, que ahí tuvieron sus primeros escarceos amorosos. Dices que no conocías la historia de tu abuelo con Concha Méndez. No, y para mí siempre había Jan, que era mi abuela, y ya sí, ahora sí. sé que había otra. La gran poeta de la generación del 27, que también yo creo que tuvo mucha influencia, ¿no? Ella en él y él en ella. Es muy curioso porque Concha cuenta en una carta a Federico García Lorca que le llama por teléfono diciéndole: oye, soy Concha, la novia secreta de Luis. Además es muy secreto, ¿no? Porque se sabe si fueron 5 o 7 años. Concha decía que Luis tenía como dos relaciones. Por un lado, sus amigos de la Resi, ellos hablaban de la Resi, y por otro lado, la vida con Concha. Y no se comunicaban entre ellos. Concha era un perfil muy poliédrico, era una mujer en esos años que escribía, que era crítica, que era editora, que hacía poesía, que hacía prosa. Las mujeres de la generación del 25, de lo que fue la Sin Sombrero, lo que hicieron fue, como dijo María Teresa León, adelantar el reloj de la modernidad de España. Entre julio y septiembre del 25, Concha manda 3 cartas a Federico García Lorca, donde en la primera le habla: me he dado cuenta del mal que me hizo, ¿no? Y un mes después, en la última carta que le manda a Federico, también desde San Sebastián, le dice: de Luis ni hablamos. Concha se siente efectivamente que ha sido un error el tener esa relación con Luis. Supongo que sin duda alguna porque ya descubre que efectivamente Luis está con Jan en París. Sin embargo, esa ruptura la convierte o empieza a unirse más a Federico García Lorca y a Rafael Alberti para mejorar su poesía. Y ahí es donde Concha, sin duda alguna, genera ese cambio con su primer libro de poemas.